Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a hablar de hormigón elaborado, uno de los materiales más elegidos en el sector construcciones, el material más utilizado en grandes obras, en edificios, y que también con los avances tecnológicos ha avanzado mucho y se ha consolidado en los últimos años. Se hizo un encuentro en la ciudad de Paraná que tuvo que ver con este material y con los distintos avances tecnológicos, usos y desafíos del sector. Vamos a recorrer este tema, también vamos a hablar de patrimonio en lo que tiene que ver con los contenidos de las fachadas de la ciudad de Paraná. Vamos a detenernos en la ornamentación de algunas fachadas, sus simbolismos, por qué se elegían estas figuras. Claudio Cañete, periodista y escritor, autor de un libro que se llama Cornisas, que tiene que ver justamente con las fachadas de Paraná, nos va a contar sobre este tema. También hablaremos de impermeabilización y de el packs de productos que están vigentes hoy en día en el mercado para solucionar todos estos problemas de filtraciones. Impermeabilizar correctamente con las distintas membranas. Vamos a hablar con gente de Megaflex que estuvo capacitando aquí también en la ciudad de Paraná. Y en lo que tiene que ver con patrimonio, vamos a detenernos también en la reconstrucción virtual, en trabajos que se están realizando para reconstruir, por ejemplo, ruinas que con modelos virtuales pueden ser visualizadas en 3D, con realidad virtual, con mecanismos que acercan mucho más a las nuevas generaciones, aparte de la historia, aparte del patrimonio histórico que tiene nuestra región. Vamos a recorrer con una arquitecta que se dedica justamente a esto y nos va a contar sobre algunos casos de éxito muy interesantes. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y se realizó en Paraná la convención anual de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Se tituló Saber en Concreto y habló sobre distintas cuestiones que tienen que ver con este material, que se utiliza cada vez más y que también ha tenido muchísimos avances tecnológicos en los últimos años. Pedro Chuet Misé nos va a contar sobre los objetivos de esta asociación y también cómo ha avanzado el hormigón elaborado en esta coyuntura. ¿Cuál fue la idea desde hace 40 años, cuando se comenzó con solamente 16 socios? Es que ya se veía que el hormigón iba teniendo cada vez más presencia en todas las obras y en toda la vida del hombre. Y tal es así que con el pasar de los años hacen que ahora, en la actualidad, el elemento más consumido por el hombre en el mundo, después del agua, es el hormigón. Mucha gente cree que se consume más petróleo, o carbón, o madera. No. El elemento más usado por el hombre es el hormigón. Esto demuestra la importancia que tiene y la importancia que tiene ese producto que entregamos, lo cual nuestra institución lo que procura que tenga la calidad que se necesite y que se requiere. El hormigón es algo fabuloso para trabajarlo, pero tiene sí, podemos decir, un gran defecto. Si no es de calidad, cuando nos dimos cuenta es tarde. Un hormigón fresco puede ser bueno o malo, a la vista en el momento no lo puede saber nadie.
Ya nos daremos cuenta cuando hacemos las pruebas de resistencia que son posteriores. Y ahí entonces ya los problemas son muy serios, porque ¿qué hacemos? Devolvemos, comenzamos de vuelta. Entonces, saber de hormigón, conocer de hormigón, que el usuario, los profesionales, los ingenieros, los arquitectos, los maestros mayores de obra, los capataces, sepan de hormigón, para nosotros es fundamental, porque de esa manera van a realizar una obra que pueden garantizar su futuro. Hoy en día la sustentabilidad de las obras es uno de los temas más importantes en el medio ambiente. Usted se imagina que si se hace una estructura de cualquier tipo, un pavimento, un edificio, si hay que demolerlo, nuevamente construirlo, tenemos dos problemas. ¿Qué hacemos con lo que demolimos? Y segundo, ¿qué podemos, para poderlo hacer de nuevo, necesitamos nuevamente hacerlo con hormigón? Y el hormigón representa cemento, y el cemento tiene alto contenido de contaminación. Por consiguiente, el hacerlo bien una vez y que dure más de 50 años es muy, muy importante por la sustentabilidad del planeta. Yo siempre les repito lo mismo a los colegas ingenieros y a los arquitectos. Muchachos, a ustedes les costó mucho tener una matrícula. Ustedes tuvieron que estudiar, ustedes tuvieron que aprender. Sean conscientes cuando compran el hormigón. Compren empresas que estén certificadas, compren empresas que sean conocidas. No compren, yo siempre digo, compren empresas hormigoneras, no arrevolvedoras, no empresas que juntaron 4 o 5 cosas, revolvieron y se parece un hormigón, porque van a pagarlo caro. Pongo el equivalente a que un médico al enfermo, igual que el arquitecto al propietario, le dijeran: mira, vos estás un poco enfermo, hay una curandera acá en la zona, te va a dar unos yuyitos y yo con eso te arreglo. Yo creo que vas a andar bien. No, el médico va a decir: andate a una farmacia. ¿Qué hay en la farmacia? Un farmacéutico. Hay alguien responsable. Y vas, tomás esto. Eso es lo que dice el médico. Entonces le pedimos al arquitecto, al ingeniero que diga: perdón, acá va hormigón. El hormigón lo vende una empresa hormigonera. ¿Qué tiene qué? Tiene un ingeniero, un arquitecto que la respalda. Es una empresa seria. Te va a hacer algo bien hecho. ¿Cierto? Entonces, el arquitecto profesional no debe dejar que... No, lo que pasa es que el hormigón lo compra el dueño. ¿Quién pone la firma? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué sucede cuando después se rompa? ¿Qué le va a decir el dueño? Ah, no sé, el arquitecto eras vos. Sí, pero usted lo compró. Y pero vos tenías que haberlo controlado. Entonces la culpa es que siempre es el profesional. Entonces yo digo: muchachos, cuiden la matrícula, cuiden el prestigio, cuiden la obra, cuiden al propietario. Hágale comprender que no es lo mismo el hormigón provisto por una revolvedora cualquiera que por una hormigonera. Compren hormigón, sean conscientes. Y ahora nos vamos a detener en las ventajas que tiene este material, que para algunos ingenieros especialistas es la piedra líquida, justamente porque puede adoptar distintas formas que los proyectos le van dando al hormigón en la obra. O sea, el hormigón tiene innumerables ventajas. Es la piedra líquida, es lo que permite darle forma a la estructura que queramos y que después tenga la resistencia que querramos. Entonces, como quien dice, milagroso, poder dar la forma a lo que queremos y después hacerlo, verlo realizado y con durabilidad. Y nos sirve para hacer desde un dique, un pavimento. Muchas veces nos dicen, cuando decimos un pavimento, dice: la competencia de ustedes es el pavimento asfáltico. Yo le digo: no, no es el pavimento asfáltico. La competencia nuestra son los pavimentos de hormigón mal hechos. Si el pavimento de hormigón está bien hecho, el asfalto no existiría. No habría pavimentos flexibles. Pero cuando los hacemos mal, se rompe y entonces dicen: ah, bueno, viste, pero al final el de asfalto duró más. Claro, se deformó, qué sé yo. Cuando el nuestro está mal hecho, se parte y es un drama para arreglarlo. Entonces, nuestro enemigo son las cosas mal hechas. Y uno a veces puede llegar a tender a pensar que, por ejemplo, el hormigón en el asfaltado cada vez se usa menos, o que es un material que no avanza tanto, pero realmente las estadísticas muestran lo contrario. Es un material que se utiliza cada vez más y que, bien estructurado en asfalto, tiene una durabilidad que supera por muchísimo a todas las otras alternativas que hay en pavimentación. Nos vamos a detener con Chuet Misé justamente en estos temas. El crecimiento del hormigón en la Argentina ha sido exponencial.
Los metros cúbicos que se están vendiendo hoy en día, si nosotros estamos en 9, 10 millones de metros cúbicos, hace 10 años teníamos la mitad. No, el crecimiento no acá en el mundo es permanente, cada vez se aplica más. Sí, a veces se llama engaño, y a un engaño corto. O sea, pero esto me sale más barato. Sí, pero ¿cuánto dura? Hago un pavimento fácil, ¿cuánto dura? 5 años. Si hago un pavimento bien de hormigón, yo vivo en una ciudad de Gran Buenos Aires, cuyos pavimentos de hormigón tienen más de 50 años. Fueron muy bien hechos, y no estaban las tecnologías actuales, no existían las computadoras, no estaban los aditivos. Sin embargo, están. Entonces, porque fueron bien hechos. Y les puedo decir que las calles que fueron hechas de pavimento, fueron rehechas 20 veces y siguen estando poseadas, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo bien y cada vez vamos a tener más pavimentos de hormigón durables, que por ser blancos necesita menos iluminación, ¿no es cierto? Y que nos tiene que durar como mínimo 25 o 30 años. Obviamente nosotros no vivimos en un frasco, las obras se hacen con hormigón, si se paran las obras se para el hormigón. Pero fíjense qué notorio, hay rubros que en el último año bajaron un 50 o 60% y el promedio de nuestros asociados no llegó al 25% de disminución. ¿Y saben por qué? Porque cada vez se aplica más, porque cada vez lo ponemos en más cosas, cada vez más obras se hace con hormigón cuando se podría haber hecho de otra manera. Y eso, crecimiento, nos permite empatar un poco la bajante. Así que tenemos esperanza que se nos espera un año duro, ¿no es cierto? Pero sabemos que nuestra industria está preparada para brindar la mejor solución al problema constructivo. Eso va a ser inevitable. El problema, esperemos que algunas obras va a haber siempre. Si no son del Estado, serán privadas. Si no son del Estado, serán privadas. Obras tenemos que hacer. Y también tenemos que aclarar y detenernos en la cuestión de que no todos los hormigones que se consiguen en el mercado son lo mismo. Tienen ciertas características o clasificaciones que van logrando este material que ya nos llevó desde el H21 hasta el H80, ciertos hormigones con resistencias que sorprenden, que son los que se consiguen hoy en día en el mercado. Antiguamente los promedios, por ejemplo, eran una resistencia de 21 megapascales, era el H21 normal, 210 kilos por centímetro cuadrado, en las medidas viejas. Hoy en día ya los promedios se están subiendo a 27 y a 30. O sea, cada vez el mercado exige mejor resistencia y las hormigoneras entregan esa mejor resistencia solicitada. ¿Qué permite una mayor resistencia? Bueno, que si con un H21 yo tenía una columna acá y la otra a los 5 metros, ahora si tengo un 20-30% más de resistencia, voy a ahorrar 30% más de acero y voy a poderla poner a más distancia. Moraleja, voy a ahorrar en la estructura pidiendo un hormigón que podrá costar un poquito más caro, pero no como lo que cuesta el beneficio que me permite. Ha evolucionado tanto que hoy en día las hormigoneras pueden entregar un hormigón H60, que sería 600 kilos, era impensado hace 10 años. H80, se están haciendo edificios, se ha hecho en la Costanera de Mar del Plata, el edificio Sol YPF en Buenos Aires, infinidad de obras, con H80, ¿se imaginan de hablar de un H20 a H80? ¿Cuántas veces más? Entonces uno va a ese edificio y se encuentra que hay una columna y otra acá, y con una losa y dice, ¿cómo está sostenido? Esa gran resistencia, lograda gracias a los nuevos aditivos, a los nuevos cementos, a las nuevas técnicas, a las nuevas bombas que ustedes habrán visto acá abajo, ahí tenemos algunas desplegadas, ¿no es cierto? Permiten hoy en día trabajar hormigones de alta performance, ¿no es cierto?, con un costo perfectamente accesible, abaratando las obras. Dejamos este tema de lado, ya vamos a seguir profundizando un poquito más sobre todas estas cuestiones, pero ahora es tiempo de hacer una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Segundo bloque de Proyectar, tiempo de hablar de patrimonio arquitectónico. Vamos a hablar con el periodista y escritor Claudio Cañete, que publicó recientemente su libro Cornisas, el lado oculto de Paraná, que justamente trata sobre la composición de ciertas fachadas centenarias que tiene la capital de la provincia de Entre Ríos. Le preguntamos a Cañete en relación a los elementos que encontramos en esas fachadas, las figuras, los simbolismos, cómo son utilizados toda esta serie de ornamentos que componen las fachadas de la ciudad de Paraná. Y haciendo una síntesis hay muchas alegorías y muchas imágenes que son realmente llamativas. Primero los mascarones. Los mascarones son los rostros generalmente de mujeres o de hombres con ciertas características mitológicas. Aparecen en todos lados y también después hay figuras zoomorfas o fitomorfas, o sea, de animales, y también que remiten a los vegetales, pero sobre todo ahí predominan los laureles, ramas de árboles que acompañan por ahí a esos mismos mascarones. Después están los escudos familiares. Los escudos familiares son muy interesantes porque o tienen símbolos o tienen las iniciales mismas de las familias que eran las propietarias de esas residencias primigenias, digamos, es muy interesante. Y en cuanto a las figuras zoomorfas, los animales, lo que predomina es el león en distintas variantes. Hay algunos leones medio que también antropomorfos, porque son como leones que tienen una cara parecida también a un ser humano, o leones clásicos, bien al estilo utilizado por Urquiza. Eso en cuanto a la figura más predominante. Y la más rara, porque aparece muy poco, es la del perro. La del perro está en una residencia en Buenos Aires y Alameda, que es actualmente la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación, y en una casa familiar en calle Rosario del Tala, en el remate de su cornisa, hay un perro con unas garras custodiando el escudo familiar, por ejemplo. Después hay otro elemento para investigar, que es la angeología, o sea, los ángeles, donde hay mucho para ver de esta cuestión, y sobre todo los querubines, los denominados querubines, es en el frente de la catedral. Pero hay también otras construcciones que por ahí aparecen, o las caritas de los ángeles, o los ángeles directamente ornamentando a manera de escultura en algunos de los remates. Esas son las temáticas por ahí principales que se pueden ver. Y después directamente, nombres de las instituciones inscritas en los remates con los escudos, como por ejemplo la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión Suiza, elementos así, digamos, o sea, leyendas directamente, o en las escuelas también, que lo que tiene de particular es que rescatan los nombres que antiguamente las escuelas tenían y que hoy en el presente tienen otras denominaciones. Y le preguntamos a Cañete qué simbolizan justamente estas ornamentaciones y por qué, por ejemplo, también se recurría al uso de figuras humanas en la fachada. Básicamente, si eran en las residencias particulares, estatus, o sea, demostrar el estatus que la familia tenía, y en otro sentido también poder o también institucionalidad en algún sentido, depende del uso que tuvieran los edificios, ¿no? Y ahí entonces las figuras fitomorfas o zoomorfas reforzaban ese mensaje. Depende de dónde aparezcan. Hay leones en el frente del Palacio Municipal, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, uno puede relacionarlo con la idea de que es una institución y que ahí, por supuesto, pasa el poder ejecutivo a nivel local. Pero si vos lo ves en los frentes de una casa de familia como hay en Alameda de la Federación, indudablemente tiene que ver ya como un custodio del prestigio de esos escudos familiares que por ahí también se pueden ver a continuación de esas figuras. Las figuras humanas se encuentran tanto en residencias como en lugares que tienen que ver con instituciones. Lo que hablábamos hace un tiempo en el tema del edificio del Banco de Italia, o sea, hay figuras humanas que remiten directamente a representaciones mitológicas.
Y hay figuras humanas que por ahí simplemente son alegóricas, algunas como que se asemejan a suertes de deidades o de ángeles, y acompañan siempre la idea de la institución que guardan. Un ejemplo de eso es en calle Urquiza, en lo que es la Secretaría Electoral, a pocos metros de la Municipalidad de Paraná. En el remate hay unas figuras humanas que son femeninas, que tienen como un corte clásico y que acompañan el escudo, digamos, del lugar, ¿no? Entonces es como que siempre aparecen reforzando la idea de lo que está construido abajo o de lo que a nivel institución está contenido por dentro. Y en la arquitectura moderna, en las construcciones de las viviendas y de los edificios más contemporáneos, la costumbre de ornamentar las fachadas se fue dejando de lado con el correr de los tiempos, con el auge de otras escuelas arquitectónicas con lógicas totalmente diferentes a estas que estamos viendo ahora. Se han perdido junto con los oficios también, porque había gente que se dedicaba especialmente a las molduras, a trabajar sobre todo el ornamento de los frentes, además de los arquitectos o los proyectistas que específicamente desarrollaban esas tareas, ¿no? Pero alrededor de eso había un montón de oficios que trabajaban el hierro, la madera, el yeso, la piedra París, sobre todo, que es la gran característica del microcentro paranaense, que va en amplio retroceso, digamos, a la par de las demoliciones que se van haciendo paulatinamente y que es evidente aquí en la ciudad de Paraná. Todo eso sí se perdió y evidentemente es también una de las consecuencias también de ese proceso de transformación que la ciudad fue sufriendo a lo largo del siglo XX. Y en esta parte de la charla con Claudio Cañete nos vamos a detener en las zonas más valiosas en la ciudad de Paraná en cuanto al patrimonio arquitectónico y también a ciertas cuestiones que nos impiden por ahí apreciar las fachadas, que tienen que ver con temas de la ciudad de hoy en día, cables, carteles, postes. Muchas de estos elementos urbanos terminan siendo realmente una barrera para apreciar el patrimonio que tenemos. Sobre todo acá en el microcentro, la Plaza 1 de Mayo, nadie discute, digamos, la riqueza que hay en Alameda de la Federación, en la avenida, calle Corrientes, como yo había mencionado en algún momento, y hay algunas calles que a lo mejor pasa desapercibido, pero que si uno es buen observador y en todo caso interesado en la arquitectura o trabaja en la profesión, va a encontrar cosas muy interesantes a lo largo de calle San Juan y 9 de Julio, Gualeguaychú, Enalem. Son arterias que guardan todavía algunas cosas que están como muy perdidas atrás de los cables, atrás de los postes de la luz, atrás de algunas ramas, de carteles, pero que si uno las busca va a encontrar cosas realmente muy interesantes. Esa es una cosa para destacar. Y después algunas cosas por ahí sueltas, pero en la periferia, más por calle Cervantes, por Purrech, hay cosas por ahí perdidas, pero que van marcando lo que era en algún momento la periferia de la ciudad a comienzos del siglo XX, no muy lejano a la Plaza 1 de Mayo. Hoy en día estamos en pleno centro, en esa zona, y guarda toda eso pintoresco que eran lo que se denominaban como los arrabales, las zonas de los bares, y bueno, y como decía yo, por ahí el límite de la ciudad, que en ese entonces era todavía bastante cercano al centro. Hacemos una pausa muy breve, pero no te vayas, porque en un minuto más arquitectura aquí en Canal 9. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo.
En pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en la apertura del programa decíamos que íbamos a hablar de impermeabilización, un tema que al que le ha tocado sufrir filtraciones pasa a ser fundamental en toda vivienda y en todo edificio. Lucas Díaz Gioso, analista de productos de la empresa Weber Megaflex, estuvo en Paraná para una serie de capacitaciones que se dieron en la región y le preguntamos cuáles son el pack de productos que tiene la empresa para impermeabilizar correctamente los techos. Bueno, un poco lo que vamos a presentar son lo que son la parte de impermeabilización, ¿sí? Que son tanto membranas, como aditivos, como selladores, ¿sí? Productos que son más que nada para la construcción y que se puedan dar una solución tanto al cliente final como a los aplicadores. Hay que ir desde el punto cero, ¿sí? Siempre hay que pensar, cuando vas a impermeabilizar, ¿sí? La idea es, nunca hay que dejar ningún paso sin que te pueda llegar a generar algo a futuro. ¿Por qué? Supongamos hablamos de un caso en particular, y vamos a hablar de membranas, ¿sí? Vamos a impermeabilizar un techo o una superficie. Si nosotros no hicimos los 3 pasos, que en este caso son de la membrana, que es la imprimación, la membrana y la terminación, ¿sí? En ese caso, si nosotros no seguimos el primer paso, te falla todo lo que es el sistema, ¿sí? Si vos no haces la imprimación desde un principio, después la membrana y el producto de terminación, lo que te va a pasar es que te va a fallar. Entonces, la idea es que no pase eso, y cuando vamos a arrancar desde un proyecto, ¿sí? La idea es un poco tener esas cuestiones de que siempre se habla de un sistema y que no se habla de un solo producto en particular, porque puede llegar a fallar. Y ahora nos vamos a detener en el tipo de membranas que podemos encontrar en el mercado. Las membranas cementicias, las asfálticas, las membranas líquidas y cómo elegir cada una de ellas para las distintas cubiertas que podemos encontrar en viviendas o edificios. Podemos tener membranas transitables, membranas no transitables, membranas bajo piso y membranas bajo carpeta, que se pueden decir bajo piso también, y sin autoadhesivas. Tenemos esos 3 tipos de membranas y actualmente con la gama que se amplió con respecto a Weber, tenemos membranas cementicias. Tenemos 3 tipos de membranas, lo que son membranas asfálticas, membranas líquidas y membranas cementicias, ¿sí? Nosotros actualmente con la línea de impermeabilización, en membranas asfálticas tenemos membranas que son transitables, no transitables, y después del lado de las líquidas también tenemos que son transitables y no transitables, y del lado de las cementicias tenemos que son no transitables, porque esas van bajo solado o bajo piso. No pueden quedar nunca expuestas porque lo que hace es se puede llegar a romper o se puede llegar a quebrar, y la idea es que no genere eso, sino que genere un promotor de adherencia, ¿sí? O mismo como para generar una carpeta y arriba sí se pueda generar lo que vos quieras y se pueda transformar en transitable poniéndole otro sistema arriba. Por ejemplo, si vamos a un techo de chapa, generalmente son no transitables, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que recomendamos son membranas con aluminio, por ejemplo, que son las no transitables. Si vamos a otro tipo de, puede ser un techo, que no sé, por ahí vos tengas en la parte superior un quincho, ¿sí? Y tengas una parte exterior donde vos puedas comer. Entonces ahí recomendamos otro tipo de membranas que pueden ser, no sé si vamos a un nombre en particular, puede ser un geotrans, ¿sí? O puede ser una membrana que es transitable también, que puede ser una geocolor en el caso de una de las membranas que tenemos nosotros. Y un tema no menor en este tipo de productos es la aplicación correcta. Siempre, obviamente, que en todas las consultas que uno puede llegar a hacer, se recomienda la aplicación por profesionales,
no solo por cuestiones de seguridad, sino también para lograr un correcto rendimiento y una completa aislación en las cubiertas. Eso es fundamental y para eso también es importante la capacitación, porque de una buena aplicación depende muchas veces la cantidad de años que va a durar una membrana. Con respecto a la aplicación, obviamente, no es aplicable bajo cualquier persona. Justamente hay aplicadores especializados que realizan este tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, un poco es tener una técnica, ¿sí? Si bien no es que no la pueda adquirir cualquier persona, pero lleva su tiempo, ¿sí? Si vamos a hablar un poco de lo que es la aplicación, primero en principal, la aplicación no es nada limpia, por así decirlo, ¿sí? Siempre hay que tener las herramientas útiles para el trabajo, zapatos de seguridad. En este caso, si vamos a trabajar porque lo que es la membrana se trabaja con soplete, ¿sí? Entonces vas a trabajar bajo fuego, entonces siempre hay que tener una herramienta adecuada, tanto a nivel personal, como por ejemplo puede ser en la cabeza un casco, ¿sí? Puede ser también unos lentes para cubrirse de ese tipo de situaciones. Más el sol, que justamente también afecta al momento de la aplicación porque va a hacer mucho calor. No recomendamos justamente aplicarla en días de calor porque puede llegar a dañar el producto, digamos. Actualmente nosotros lo que tenemos es, bajo lo que es la membrana no crack, ¿sí? Que es de color aluminio, ¿sí? En este caso, o puede ser de color, son la única a nivel país, ¿sí? Que tiene el sistema no crack, ¿sí? Es un sistema en el cual actualmente la marca Megaflex tiene y tiene como una diferenciación en cuanto al producto eso, ¿sí? Y en ese caso lo que tiene ese producto es la garantía por 10 años, ¿sí? La membrana nosotros por ese tipo de producto garantizamos 10 años, puede llegar a durar más, ¿sí? O sea, pero nosotros lo que garantizamos con ese producto en particular son 10 años. Puede ser otro producto que justamente no tenga la garantía, ¿sí? Por parte de la empresa, pero que te pueda ya durar 15, 20 años. Si el producto está bien aplicado, no tiene por qué tener ningún tipo de inconvenientes. Si vamos a hacer una diferenciación entre una membrana asfáltica y una membrana líquida, lo que es la membrana líquida, en ese caso la recomendación de aplicación nuevamente son cada un año, año y medio o 2. ¿Por qué? Porque este producto es líquido y no vas a comparar un espesor de una membrana asfáltica con un espesor de una membrana líquida, que es justamente muchísimo menor. Entonces, justamente, si vamos a recomendar justamente una solución o la otra, la idea es, se va a ajustar un poco al presupuesto que tiene cada uno, ¿sí? Entonces, si vamos a aplicar lo que son membranas asfálticas, y sí, justamente la durabilidad del producto es mucho mayor. Ahora, en una membrana líquida, con lo cual no quiere decir que no sea resistente o sea justamente ajustable a cada persona, pero lo que vas a hacer, la inversión quizás es más seguida, por así decirlo, que es cada un año y medio o 2, que ahí sí recomendamos pintarla nuevamente, la membrana líquida, porque bueno, el espesor no es el mismo. Y otra cuestión importante a la hora de seleccionar el producto y la tecnología que vamos a aplicar en nuestros techos para impermeabilizarlos es el tema de los costos. Por ahí una mayor inversión inicial nos brinda una serie de garantías que con otros productos que podemos conseguir más baratos en el mercado nos terminan brindando una solución quizás efectiva pero de más corto plazo. Si vamos a hablar de porcentaje, si querés, y una membrana asfáltica está si vamos a hablar de un porcentaje más o menos, y la membrana puede estar un 40% arriba, más o menos, entre una membrana líquida y una membrana asfáltica, pero tampoco es por ese lado que lo tenemos que agarrar, porque si vos vas a pensar a futuro, y yo la verdad que quiero solucionar el problema y olvidarme, ¿sí? Con lo cual no quiere decir que solamente en ese caso pondría membrana asfáltica, sino que se va a adecuar mucho al presupuesto que tiene cada uno. Si vos me decís a mí entre una cosa y la otra, y yo voy por la membrana asfáltica porque hago la solución y me olvido por mucho más tiempo. Pero más o menos es un 40% arriba en cuanto a un precio con respecto a un producto y otro. Hacemos una pausa, la última en el Proyectar de hoy, y en breve seguimos con más arquitectura y construcción aquí en Proyectar.
oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Último bloque de Proyectar del día de hoy y vamos a hablar de virtualización del patrimonio arquitectónico. La arquitecta Mirta Pelufo, docente universitaria, estuvo en Paraná y nos va a contar en relación a cómo se está trabajando en este tema o cómo se debe trabajar este tema de lograr virtualizar todo lo que tiene que ver con el acervo cultural, patrimonial, arquitectónico que tienen nuestras ciudades. Ella tiene algunos estudios que realizó e investigaciones al respecto y nos va a contar sobre la importancia de virtualizar estos contenidos. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia de una comunidad y se transmite a las generaciones futuras. Por lo tanto, merece ser conservado y puesto en valor, ya que cuando se desconoce el patrimonio cultural cae en el abandono y finalmente se pierde. En cambio, cuando existe una gestión integral del patrimonio cultural, la gente lo estima, lo conoce y eso repercute directamente en su conservación y preservación. Tenemos el patrimonio arquitectónico, arqueológico. En este caso, en este congreso, estamos presentando una reconstrucción virtual de la primera fundación de San Miguel de Tucumán en Ibatim. Se fundó en 1565 y después de 120 años se traslada a donde está actualmente nuestra ciudad. Pero la antigua localización actualmente está abandonada, la selva ha vuelto a cubrir todo y prácticamente se desconoce esta ciudad. Entonces, con la virtualización del patrimonio cultural, que implica documentar y después presentarle al público, buscamos rescatar este sitio arqueológico y que la gente lo conozca y lo estime. Para eso, después de una investigación bibliográfica y arqueológica importante, estamos reconstruyendo y modelando tridimensionalmente los antiguos edificios para poder mostrarle a la gente con lentes de realidad virtual. Y esta herramienta sin dudas también termina siendo algo fundamental para involucrar a nuevas generaciones a través de estos contenidos que son más fáciles de transmitir en lenguajes visuales a los que los jóvenes están más acostumbrados a relacionarse cotidianamente. No tiene límites la virtualización, entonces los nativos digitales hoy en día van a un sitio arqueológico y no lo comprenden. Ellos demandan ver con sus propios ojos lo que pasó en el pasado. Entonces va a ser una forma de acercar el patrimonio cultural a las nuevas generaciones. Las tecnologías de hoy en día permiten hacer reconstrucciones y transportar a la gente, no solo con su imaginación, sino que lo pueden ver con sus propios ojos cómo fue el pasado. De todas formas, esta es una disciplina muy nueva y tiene varios protocolos a seguir para cumplir con los estándares científicos. Nosotros estudiamos la bibliografía, trabajamos con hipótesis y cuando le mostramos al público le decimos exactamente qué es lo que se encuentra actualmente, qué se estudió con la bibliografía, qué se infiere por comparaciones, dejamos claro para que no haya tampoco falsos históricos, que nos parece importante. Y ahora nos vamos a detener en algunos casos de éxito de estas experiencias. Alguno que se realizó o que la arquitecta Pelufo estuvo muy involucrada en la ciudad de Tucumán y también un caso paradigmático que está tomándose como ejemplo por lo novedoso que fue realizado en la ciudad de Santa Fe, una ciudad con
gran valor patrimonial y una ciudad con mucha historia, con muchas ruinas y por eso también con la necesidad de dejar constancia para todos los años venideros del patrimonio cultural que tuvo este centro urbano. Bueno, a nivel mundial tenemos una importante reconstrucción en Roma, que hay muchos videos de cómo era la Roma antigua, que es un trabajo muy bueno. Y sin ir más lejos, acá en Santa Fe la Vieja, es un caso que también se trasladó a la ciudad, pero está musealizado, es un parque arqueológico muy interesante, a diferencia de Tucumán, que está tratando de recuperar ese sitio. Además, la virtualización permite difundir enormemente el patrimonio cultural, no solo a quienes quieran ir a visitarlo, sino que a través de Internet llega a la información a nivel mundial. Es un elemento de difusión muy masivo. Y dejamos el tema del patrimonio y la virtualización y volvemos a hablar de hormigón elaborado, como estuvimos tratando en el primer bloque, el material más utilizado en el sector de la construcción. Manuel López Lascarro nos va a contar en relación a el sector del hormigón en Latinoamérica. Él es director de la Asociación de Hormigón Premezclado, organización iberoamericana, y nos va a contar cómo está el material en la región. Bueno, nosotros estamos en lo llamo yo vecindario convulsionado. Tenemos unos países que tradicionalmente han sido anclas. Tenemos está Argentina, está Brasil, está México. Los tres países de alguna manera están golpeados en su economía. Brasil viene en un tema de recuperación, una recuperación que ha sido bastante por debajo de lo que se estaba esperando en crecimiento. México viene cayendo de una manera importante en el tema de construcción y el resto de los países, tal vez con excepción de Perú, o están teniendo, digamos, un comportamiento estable o incluso un poco a la baja. Colombia tiene algo de recuperación, pero tampoco ha sido el crecimiento que se estaba esperando. Y ahora nos vamos a detener con el especialista en hormigón elaborado en relación a las innovaciones tecnológicas que ha tenido este material en la región. Bueno, yo creo que en el tema de innovación se sigue dando, tenemos una integración, digamos, en varios de los países con empresas que funcionan a nivel global. Tenemos empresas que son multilatinas, tenemos empresas que están en algunos de los países y en el sector de cemento concreto se comparte demasiado, en el sector del hormigón elaborado se comparte mucha tecnología. Lo que encontramos hoy en día aquí en Argentina lo vamos a encontrar en cualquier parte del mundo. Estamos viendo un avance importante, un desarrollo que no teníamos por parte de la industria desde China. Tradicionalmente nosotros hemos estado muy aliados a lo que son desarrollos en Estados Unidos o en Europa y hoy en día empezamos a ver que China empieza a mostrar también cosas en tecnología del hormigón. Y ahora Manuel Lascarro nos va a contar en relación a la informalidad y a la sustentabilidad, dos de los principales desafíos que tiene el sector del hormigón en Latinoamérica y cuáles han sido los avances en este sentido. Bueno, América Latina tiene un problema estructural en el sector de construcción que tiene que ver con la informalidad y la informalidad afecta el sector del hormigón elaborado. Tenemos en prácticamente todos los países normas técnicas, pero no las podemos hacer cumplir, los gobiernos no tienen muchas herramientas para hacerlas cumplir, tenemos temas de control de calidad y eso yo creo que va a poder cambiar en la medida en que hay también avances tecnológicos para poder ajustarlo. Turquía está haciendo un programa muy importante y vamos a mirar cómo ese tema de control de calidad, de que el usuario finalmente pueda exigir un poco más en lo que está comprando y eso tiene que ver con los materiales que se utilizan en las obras, va a llevar a que se desarrolle más el hormigón elaborado. Mientras exista crecimiento poblacional vamos a tener que atender la necesidad de hacer carreteras, acueductos, a veces no nos damos cuenta que el hormigón está presente en absolutamente todas las obras necesarias para el desarrollo. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo los países latinoamericanos van a cumplir o van a suplir esa demanda
creciente de material, pero haciéndolo de una manera más eficiente. Hormigón elaborado obviamente es volver eficiente, industrializar un poco el uso de cemento y con eso reducir la huella de carbono. Yo creo que hay en cada uno, digamos, de los eslabones del hormigón elaborado hay posibilidad de mejorar en sostenibilidad. Cuando se va a entregar el hormigón en una obra, solamente, digamos, la logística, el tiempo que se demora el camión o el vehículo hormigonero entregando el hormigón ahí, si demora más o menos tiempo, gasta más o menos combustible, si las rutas son eficientes o no son eficientes. Hay herramientas que están trabajando en eso y eso todo se puede traducir en CO2. Pero adicionalmente a nivel mundial hay dos iniciativas ahorita muy importantes, una que lidera el MIT en Estados Unidos, se está investigando cómo se puede hacer ese mismo metro cúbico de hormigón de una forma mejor, con menos huella de carbono, y otro que es un proyecto que está trabajando con la Global Cement and Concrete Association, es una entidad que nació hace 2 años y que está reuniendo, digamos que a nivel mundial, las mejores iniciativas que tienen que ver con sostenibilidad en construcción. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del programa de hoy. Te agradecemos que hayas estado ahí toda la hora con nosotros del otro lado. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí con otra propuesta de Proyectar. Si te perdiste algo o te quedaste con ganas de ver de nuevo algunos de nuestros materiales, recordá que en nuestro canal de YouTube, Proyectar TV, encontrás lo que semana a semana proponemos aquí como contenidos que tienen que ver con arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico. Gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos la semana que viene. O sea, el hormigón tiene innumerables ventajas. Es la piedra líquida, es lo que permite darle forma a la estructura que queramos y que después tenga la resistencia que querramos. Esto es, como quien dice, milagroso, poder dar la forma a lo que queremos y después hacerlo, verlo realizado y con durabilidad. Mientras exista crecimiento poblacional vamos a tener que atender la necesidad de hacer carreteras, acueductos. A veces no nos damos cuenta que el hormigón está presente en absolutamente todas las obras necesarias para el desarrollo. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo los países latinoamericanos van a cumplir o van a suplir esa demanda creciente de material, pero haciéndolo de una manera más eficiente. Hormigón elaborado, obviamente, es volver eficiente, industrializar un poco el uso de cemento y con eso reducir la huella de carbono. Hay que ir desde el punto cero, ¿sí? Siempre hay que pensar, cuando vas a impermeabilizar, ¿sí? La idea es, nunca hay que dejar ningún paso sin que te pueda llegar a generar algo a futuro. ¿Por qué? Supongamos hablamos de un caso en particular. Y vamos a hablar de membrana, ¿sí? Vamos a impermeabilizar un techo o una superficie. Si nosotros no hicimos los 3 pasos, que en este caso son de la membrana, que es la imprimación, la membrana y la terminación, ¿sí? En ese caso, si nosotros no seguimos el primer paso, te falla todo lo que es el sistema, ¿sí? Si vos no haces la imprimación desde un principio, después la membrana y el producto de terminación, lo que te va a pasar es que te va a fallar. Entonces, la idea es que no pase eso y cuando vamos a arrancar desde un proyecto, ¿sí? La idea es un poco tener esas cuestiones de que siempre se habla de un sistema y que no se habla de un solo producto en particular. ¿Por qué puede llegar a fallar?
Y haciendo una síntesis hay muchas alegorías y muchas imágenes que son realmente llamativas. Primero los mascarones. Los mascarones son los rostros generalmente de mujeres o de hombres con ciertas características mitológicas. Aparecen en todos lados. Y también después hay figuras zoomorfas o fitomorfas, o sea, de animales, y también que remiten a los vegetales. Pero sobre todo ahí predominan los laureles, ramas de árboles, que acompañan por ahí a esos mismos mascarones. Después están los escudos familiares. Los escudos familiares son muy interesantes porque o tienen símbolos o tienen las iniciales mismas de las familias que eran las propietarias de esas residencias primigenias, digamos, es muy interesante. Y en cuanto a las figuras zoomorfas, los animales, lo que predomina es el león en distintas variantes. Hay algunos leones medio que también antropomorfos porque son como leones. Tenemos patrimonio arquitectónico, arqueológico. En este caso, en este congreso, estamos presentando una reconstrucción virtual de la primera fundación de San Miguel de Tucumán en Ibatim. Se fundó en 1565 y después de 120 años se traslada a donde está actualmente nuestra ciudad. Pero la antigua localización actualmente está abandonada. La selva ha vuelto a cubrir todo y prácticamente se desconoce esta ciudad. Entonces, con la virtualización del patrimonio cultural, que implica documentar y después presentarle al público, buscamos rescatar este sitio arqueológico y que la gente lo conozca y lo estime. Para eso, después de una investigación bibliográfica y arqueológica importante, estamos reconstruyendo y modelando tridimensionalmente los antiguos edificios para poder mostrarle a la gente con lentes de realidad virtual.